Ustedes conocen tal vez el himno de Jonathan Evans del siglo XVIII, un predicador de Coventry. Escuchad la voz de amor y misericordia que de lo alto clama en el Calvario. ¿Tú pensabas que esto era solamente una poesía y ya? No, él sabía lo que estaba escribiendo. Escuchad la voz de amor y misericordia. Dios habla de forma personal a tu corazón en el Evangelio. Hay otros himnos también que dicen lo mismo. Escuché la voz de Jesucristo decir, ven a mí y descansa. Escuché la voz de Cristo decir, he aquí libremente doy las aguas de vida, sediento, inclínate y bebe, y vive. Esto es lo que el versículo está diciéndonos. Nunca habían escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo. Nunca escucharon la voz de compasión de Dios cuando se predicaba el Evangelio, como si él mismo dijera, vine del cielo a la tierra para poder morir en la cruz de Calvario por un pecador como tú. Vine a redimir a un pecador como tú. Vengo a tocar los corazones de aquellos que claman mi nombre, y les redimo y les cambio y les hago míos y les traigo a mí. Ustedes nunca han escuchado el clamor de Cristo. Nunca os ha conmovido. El que viene a mí, de ninguna manera dejaré fuera. Esas son sus promesas. Y tal vez tú nunca has respondido. Escucho tu voz que me da la bienvenida, que me dice, Señor, que venga a ti. Es cuando este llamado es personal, cuando tú verdaderamente escuchas el Evangelio y dices, yo soy ese pecador, yo soy aquella pecadora a quien este mensaje es dirigido, yo soy aquella que necesita ser salvo o salva, yo soy la persona a quien Cristo amará y salvará y perdonará. Él le habla a una persona como yo. Entonces leamos el texto sin la palabra de. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han creído? ¿Oído, perdón? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? A quien no han oído. Queridos amigos, espero que incluso este día y durante el día y en el servicio evangelístico y en la escuela dominical, las clases de los adolescentes y niños, espero que haya muchos este mismo día que escuchen no solamente de Cristo, al respecto de Él, sino que le escuchen a Él mismo y se den cuenta que esto es algo personal. Y el Hijo de Dios Todopoderoso que vive por siempre, a través de quien todo fue hecho, ha venido a ser un Salvador para individuos. Mi Salvador, tu Salvador. Cuando tienes este entendimiento de pecado, tenemos que creer verdaderamente e invocar su nombre. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a esta parte todavía anterior. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Instrumentalidad humana. Tiene que ser declarado el Evangelio. Esto incluye la testificación personal, claro que sí. Pero la palabra que aquí, alguien que les predique, es la palabra heraldo, en el original, o pregonero. Uno que levanta su voz para poder hacer que tantos como sean posible puedan escucharles. A lo largo y a lo ancho, clama con su voz, con una forma autoritativa y persuasiva. Está predicando los hechos de la redención, el amor de la redención también. Está buscando comunicar el corazón de Dios, la voz de Cristo, el amor de Dios. Está predicando, espero yo, de forma persuasiva. No solamente está mencionando los hechos, sino que está persuadiendo y razonando con las personas, reconviniendo, está haciendo todas estas cosas. Está haciendo esto con urgencia, con amor, con instrucciones,
lo está haciendo claramente, no utilizando jerga teológica, tecnicismos que no son fáciles de entender. Es el predicador quien hace esto y tiene que hacer todo lo que mencioné. No debe de confundir su mensaje con entretenimiento. No puede haber ningún grupo musical en la plataforma. No tiene que haber nada de entretenimiento que confunda la seriedad del mensaje, que tiene que llegar al corazón y hacer que aquel que escucha piense. No puede confundirse eso con la mundanalidad. Si esta persona se viste como un entretenedor, un actor mundano, y se comporta como una celebridad mundana o personalidad del escenario, pues está entonces predicando dos mensajes a la vez. Si él tiene solos instrumentales que son idénticos a las melodías que se utilizan en el entretenimiento mundano, entonces dice dos cosas a la vez. Dice, necesitas a Cristo, necesitas la muerte redentora de Cristo, necesitas arrepentimiento y fe y una nueva vida, y al mismo tiempo puedes tener al mundo y todo lo que está en el mundo y las trampas del mundo, y las personas que escucharán un mensaje confuso. Necesito a Cristo, pero puedo tener el mundo también. Y esto es lo que está pasando por todas partes en el mundo hoy en día. En muchas iglesias muy equivocadas tienen el mundo y el evangelio y lo mezclan. Y el producto final es un mensaje completamente confuso y erróneo. No se puede tener todas las cosas mundanas del mundo y creer también que tú fielmente estás explicando el evangelio. Es imposible. Es en contra de la escritura. Es en contra del Señor. No hay ningún antecedente así en la escritura. Nunca fue hecho esto así. No hay ningún ejemplo de eso. Amigos, el predicador debe predicar la palabra. Sí, con tanta persuasión como pueda. Tiene que dar las advertencias, porque es un aspecto serio, las órdenes de Cristo, y toda la ternura y el amor y la amabilidad del Evangelio. Eso tiene que estar ahí también. Todos los pasos están ahí. Y hay responsabilidad humana de predicar también. Entonces, hay que invocar el nombre del Señor, eso es vital. Hay que creer en Él de forma correcta, eso es vital. Hay que escuchar su voz, eso es vital. Hay que predicar, hay que explicar, hay que razonar con las almas. Pero el envío también, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dios es el que los envía. Los predicadores, Dios los envía. Tienen que tener el llamado de Dios en sus corazones, la carga que Dios pone en sus corazones. Primero los apóstoles, pero los apóstoles ya pasaron, ya pasaron. Ahora hay predicadores, evangelistas, pastores a través de los siglos. No se les llama ser ricos a los pastores y evangelismos. No hay ningún ejemplo de riqueza así, de un predicador rico en la Escritura. Encuéntrenme un predicador rico en la Escritura. No se nos llama a ser ricos a los predicadores, no. No se les llama a ser individuos libres que pueden hacer lo que quieran de la forma en que quieran, no. No son llamados a tener fama personal, no. O actuar como celebridades, no. No se les llama a tener paz y tranquilidad, sino que tienen que elaborar y trabajar con todas sus fuerzas, con todo su ser a través de toda la vida. Son llamados a clamar a Cristo y a enseñar y alentar al pueblo de Dios, a cuidar las ovejas. Son llamados a ser despreciados también. Ha habido algunos periodos de la historia cuando los predicadores no han sido despreciados, cuando han sido honrados por la sociedad y aplaudidos. Bueno, eso es bueno, agradable, supongo. Qué agradable. Pero nunca les hizo ningún bien. Cuando el ministerio ha sido aplaudido por el mundo, cuando las cosas han sido tranquilas por un tiempo, normalmente les arruina. Queridos amigos, a los predicadores no se les llama a ser aplaudidos, sino despreciados. Son llamados a estudiar la palabra y a proclamarla. Son llamados
por las reglas que están puestas en la escritura. Alguien me dijo, yo escucho en el internet a una mujer predicadora. Ah, sí, ¿tú haces eso? ¿Fue llamada por Dios? No de acuerdo a la escritura, imposible, no. A las damas no se les llama a eso, Dios no las llama a eso a las damas. Ella fue llamada por una iglesia, muy probablemente que no. La mayoría de las damas predicadoras son predicadoras porque ellas quieren hacerlo. Yo no estoy ya hablando de las mujeres sacerdotas en la iglesia anglicana, pues Dios tampoco las llama, me atrevo a decir, no, no conforme a la palabra de Dios. Ah, pero me gusta escucharle a esa dama. Ah, pero si esa dama está bien equivocada al pensar que Dios la ha llamado y no tendría que hacerlo de acuerdo a la escritura, ¿no te das cuenta que esto también te aplica a ti? No tendrías que estarla escuchando tampoco. Dios no dice, está mal que una dama predique, sea predicadora, pero está bien que tú la escuches. Dios no dice eso, no. Si ella está mal en un error, tú también lo estás. Tú estás desobedeciendo al Señor. No tendrías que hacer eso. Y yo no me quería desviar a esto, queridos amigos. Pero el llamado de Dios y enviados por Dios de acuerdo a sus reglas, que no voy a explicar en este momento, pero es muy importante. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia les envía. Heraldos, no entretenedores, no actores. Pero avancemos ya a la conclusión, versículo 15 a mitad. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio. Esa es una cita del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. La referencia es a que habrá un cautiverio futuro. Desde el punto de vista de Isaías, el pueblo de Dios entrarían a un cautiverio en Babilonia. Y después de cierto tiempo, vendría alivio bajo Ciro, después de la caída del imperio. Y el pueblo de Dios tendría la libertad de salir, de irse a casa. Y los mensajeros, algunos interpretan Isaías 52 pensando que los mensajeros irán por el imperio babilónico diciéndole a las personas que pueden volver a casa. Y algunos dicen, no, Isaías está hablando de que se sube a las montañas por Jerusalén para que los heraldos digan, las personas vienen. Bueno, de cualquier forma, los mensajeros proclaman libertad. Y solamente una minoría volvió del imperio medo-persa a la tierra de Dios. Pero bueno, ahí están los mensajeros y dicen, la declaración ha sido hecha, somos libres para volver. Ah, cuánto gozo y felicidad. Ah, dio gozo que incluso las puertas y los pies del mensajero proclamando esta libertad es algo que les inspiraba, que les daba gozo y se maravillaban. Pero todo esto es para ilustrar la gloria del mensaje. El apóstol Pablo dice algo similar. Él sufría probablemente de una enfermedad de sus ojos, y al escribirle a cierta iglesia, dice, ustedes se habrían sacado vuestros propios ojos y me los habríais dado cuando yo proclamaba el evangelio a vosotros. Ustedes tenían tan grande gozo, tenían tan grande felicidad, que incluso pensaban que el mensajero era maravilloso. El evangelio era tan maravilloso y grande. Pues eso pasa. Cuando escuchamos la voz de Cristo y venimos a Cristo, el evangelio para nosotros en esos momentos es el mensaje más grande e imaginable. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, las buenas nuevas de reconciliación con Dios, que anuncian buenas nuevas el evangelio. Cuando pensamos al respecto del evangelio, es tan magnífico, queridos amigos. Es el mensaje más amable de todo el universo. No hay otro mensaje, no hay ninguna otra ideología, no hay nada que pueda compararse con el evangelio en su amabilidad.
los enemigos de Dios, las criaturas pecaminosas serían libremente perdonadas y Dios mismo en la persona de Cristo tomó el castigo debido a ellos. Es el mensaje más libre y gratuito en todo el universo. Viene a nosotros sin merecerlo, sin tener mérito, viene libremente. Es el mensaje más poderoso. Los cambios que obra el Evangelio, la predicación del Evangelio. Cuando las personas vienen a Cristo y su naturaleza es cambiada y el violento se hace gentil y los hostiles se hacen amables y sensibles y amigables, amorosos, y los orgullosos que no quieren escuchar a nadie se hacen grandes estudiantes, aprendices en la escuela de Cristo, bebiendo de la palabra de Dios y rindiéndose a la autoridad de la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje más poderoso y glorioso y que transforma y te hace influyente, te hace su nombre una mujer de oración, incluso prevalece sobre Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo determina la salvación de ciertas personas y tomó en cuenta incluso el clamor y las oraciones de su pueblo. ¿Quién podría tener más influencia que eso? Poder prevalecer sobre Dios. Antes de que el mundo comenzase, tomó en cuenta nuestras oraciones. Él leyó nuestras oraciones que venían de nuestro corazón. ¡Qué instrumentalidad tan grande! Hacer cosas en la vida de forma espiritual que tienen consecuencias eternas y resultados. No hay nada que pueda ser comparado con el Evangelio por su seguridad, por su bondad, por sus promesas, por su confort, el consuelo que nos da. Aquí lo tenemos. Cuán hermosos son incluso los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 15. Vamos a ver el orden entonces. Aquí lo tenemos. Nos gloriamos en el Evangelio. Entendemos que es preciadísimo. Tomamos la responsabilidad de vida. Hacemos que sea nuestra responsabilidad más alta como pueblo de Dios el predicar el Evangelio. Apoyar a los mensajeros. Orar como iglesia. Que más mensajeros puedan ser enviados a la mies. Hacer todo lo que podamos para preparar a las personas, a diferentes hermanos, para la proclamación del Evangelio a lo largo y a lo ancho de este mundo, porque nos gloriamos en el Evangelio y nos conmueve tanto. Toca lo más profundo de nuestro ser. Tenemos tan grande agradecimiento por el Evangelio en nuestras vidas y por nuestro eterno destino que somos conmovidos para poder promover la expansión del Evangelio. Y enviamos a los predicadores. Y los predicadores predican y las personas escuchan y creen la verdad que es de Cristo. Y entonces claman a Él, invocan a Cristo, invocan el nombre del Señor y Él les transforma y les salva. Así que este es el proceso en estos versículos que están de cabeza. Pero tiene que estar así en este versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien o a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo podemos no enviar una vez que hemos probado y conocido y sentido la maravilla del amor del Evangelio y el amor de Cristo? Es nuestra más grande prioridad el hacerlo. Amigos, como dije antes, que algunos de vosotros aquí escuchen no un mero predicador, no simplemente las expresiones humanas de estas cosas, sino que puedas tú escuchar a Cristo. Yo sufrí y morí por un pecador como tú. Yo sufrí y morí para traer hombres y mujeres a mí, dice Cristo, y traerles a vida eterna y a la gloria, dice Cristo. Que tú puedas escuchar esto de forma personal, profundo dentro de tu alma lo escuches, y después tú puedas creer en Él, y entonces verdaderamente invocarás el nombre del Señor.